seguir un poquito estudiando y viendo de la persona de Jesús y su relación con las mujeres. Unos estudios reveladores para muchas del gran amor y compasión que Jesucristo tuvo por nosotras, por todo el mundo, pero especialmente por las mujeres en un tiempo donde la mujer no valía nada y tampoco los niños valían muy poco. Entonces hoy queremos detenernos en la historia de una mujer que habla muchísimo del carácter de Jesús y que es la viuda de Naín. Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea les acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores», le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. «Joven», dijo Jesús, «te digo, levántate». Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo: «Un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado hoy a su pueblo». Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Jesús estaba en medio de su ministerio. Jesús estaba enseñando a sus 12 discípulos. Jesús había sanado enfermos, había liberado gente oprimida por demonios y estaba pasando por una pequeña aldea, entrando a Naín. Y es interesante que mientras ellos iban entrando, salía por las puertas de la ciudad una procesión. Mucha gente acompañaba a una viuda que había perdido a su único hijo. Esto es muy importante porque, aparte del dolor de la pérdida de un hijo, hay algunos detalles que nos da el autor del Evangelio, que solo Lucas lo describe, y es que ella era viuda, era su único hijo. La ley mosaica prescribía que las viudas quedaban a cargo de los hijos mayores, ¿no? Porque no tenían otra manera de mantenerse. Así que junto con ese hijo, esa mujer no solo perdía el afecto, el vínculo y el hijo, sino que perdía todo su futuro, su mantención, su posibilidad de vivir. Ella también estaba condenada a una gran necesidad y a morir en una gran necesidad. Evidentemente también eran muy pobres, porque si bien en esta versión que leímos habla del ataúd, es evidente que si Jesús le habla y le toca, y toca el ataúd, quiere decir que era algo sin tapa, seguramente era un camastro, una camilla sobre la cual iba el cuerpo. También eso nos indica al hecho de que al llamado de Jesús el joven inmediatamente se levantó, que no estaba preparado el cadáver como se preparaba con mortajas y con perfumes delicados y costosos, sino que era sumamente pobre este entierro y seguramente ellos se dirigían a una fosa común, propia de los pobres. Y yo imagino los sentimientos de esa mujer, de esa madre, ante tanta pobreza, tanta necesidad y tanta pérdida, la tristeza, la soledad, la desesperanza, ese sentimiento de que ahora solo le quedaba sentarse a morir, ella también. Sin embargo, nos dice la palabra que Jesús fue movido a compasión. Y es tan interesante este milagro, porque en general nosotros encontramos intercesores, gente que, por ejemplo, iba con la camilla y bajaba a los pies de Jesús al enfermo, padres que venían y le pedían por sus hijos, centuriones que venían y pedían por sus siervos, los propios enfermos que pedían su milagro, ¿sí? Pero aquí Jesús entendió inmediatamente en su omnisciencia, comprendió lo que estaba pasando y movido a compasión hizo lo único
lo único que podía traer vida a ese corazón destrozado, que podía traer esperanza a esa mujer. Le entregó su hijo resucitado, porque Él quiso hacerlo, no porque fue un pedido de alguien, sino porque el amoroso corazón de Dios se mueve para satisfacer las necesidades de aquellos que Él ama, que son sus hijos, o las necesidades sencillamente por pura misericordia. Si ustedes piensan cuántas personas han recibido sanidad y nunca han vuelto a agradecer, recuerden los 10 leprosos que fueron a pedir sanidad y solo uno regresó a agradecer, y justamente no era judío, era samaritano. Pero tener presente que esta mujer que estaba sumida en la más grande desesperanza y estaba muy fea la cosa para ella, este era su final, junto con su hijo moriría un tiempo después, le devuelve a su hijo con vida, le devuelve la oportunidad, una cobertura, le devuelve el vínculo afectivo, la protección y una cobertura para su vejez. Por pura compasión, por pura misericordia, porque Jesús quiso hacerlo, nada más, nada más. Y esto nos habla mucho de esta característica especial y tan preciosa de Jesús, su compasión por nuestras necesidades, su pasión por nosotros. Si nosotros pensamos un poquito, otro pasaje que realmente a mí me encanta, que lo podemos tomar como uno de los nombres de Dios, está en el Salmo 68.5. El Salmo 68.5 dice así: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Ya en el Antiguo Testamento, y cientos de años antes de este episodio de Jesucristo y de que Jesucristo viniera como Dios y como hombre, ya el salmista había entendido por revelación del Espíritu Santo que la naturaleza de Dios era ser el padre de los huérfanos y el defensor o el protector de las viudas. Huérfanos y viudas, las partes más desprotegidas de la sociedad judía, y hoy también las partes más desprotegidas de todas las sociedades, aquellas que quedan solas, con hijos, o aquellos niños que quedan solos sin padres. A Dios se goza en ser el padre de esos niños, el padre de los huérfanos, y también ser el protector de aquellos que no tienen ningún defensor, las viudas. Qué tremendo ver cómo en este episodio de Jesús con la viuda de Naín se está cumpliendo esta revelación del carácter y del nombre de Dios cientos de años antes en el Salmo 68. Y esto también es importante. Jesús conoce nuestras necesidades y solo Él puede satisfacerlas completamente, porque Él a esta viuda le dio puntualmente lo único que necesitaba. No le dio una provisión de dinero, una provisión de aceite, no, le dio a su hijo nuevamente, para que Él la protegiera hasta el final. Filipenses 4, 6 y 7, y también el verso 19, yo se los voy a leer si ustedes me permiten, y miren qué interesante lo que dice acá. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Luego en el verso 19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús.
Los dos primeros los conocemos muchísimo. No se angustien, no se inquieten por nada. En toda ocasión, con oración, ruego y acción de gracias, presenten sus necesidades a Dios. Y qué interesante este escalonamiento. Presenten sus oraciones, presenten sus necesidades con oración. Lleguemos a Dios a un encuentro de intimidad. Lleguemos a Dios a un encuentro con Él, a presentarle esto que Él ya sabe que me está doliendo, pero que Él sabe que yo necesito hablarlo, ponerlo en palabras, poder entender por qué es tan profundo ese dolor y esa necesidad. ¿Eh? Y denle gracias. Ahí esperando a los pies del Señor, también agradezcamos que hemos tenido una cita divina con el Señor del universo, agradezcamos que Él nos ha recibido a los pies de su trono, agradezcamos que nos ha permitido manifestar lo que había en nuestro corazón y rogar una solución, y agradezcamos que Él ya se está poniendo en marcha. Tal vez la respuesta no sea exactamente la que nosotros queremos, la que nosotros esperamos, pero agradezcamos que va a ser lo mejor. Abandonémonos en sus brazos y sepamos que nadie, mujeres, nos puede cuidar y entender como nuestro amoroso y compasivo Salvador. Porque Él tiene compasión de nosotros, pasión por nuestras almas, y quiere vernos bien. Pero entendamos que cuando se nos exhorta en Filipenses 4, 6 y 7, más que nada no es que vayamos ya con la respuesta en la cabeza, sino que acerquémonos a una cita con nuestro amado Dios. Derramemos nuestro corazón, pongámoslos en palabras nuestra necesidad, y su Espíritu Santo nos irá enseñando cómo orar, nos irá dando paz, nos irá mostrando pasos a dar. Así obra el Señor. Y en el verso 19 es interesante, porque ahí dice que Dios proveerá todas nuestras necesidades, no una ni dos, no la más urgente, todas nuestras necesidades reales serán provistas por Dios. Es su promesa. Confiemos en ella. Confiemos que en Dios tenemos compasión y tenemos provisión, y que Él las va a proveer no de cualquier manera, no como a veces nosotros cuando nuestros hijos nos piden y nos hablan, y bueno, le damos algo con tal de tener un momentito tranquila, y bueno, que Él se entretenga en eso. No, nuestro Dios nos va a oír, nos va a recibir, va a modelar nuestra petición y nos va a dar todo lo que necesitemos, pero conforme a su gloriosa riqueza en Cristo. Y a Cristo le ha sido dada y entregada toda la creación, todas las riquezas vistas que podemos ver y que no vemos, todas las riquezas son de Cristo. Y Él está en gloria, y conforme a esa magnitud de la persona de Cristo, conforme a esa grandeza, Dios responderá tu oración. Qué profunda enseñanza estos versículos que tal vez sabemos de memoria, pero que deténganse en esto, deténganse en que la oración es un encuentro divino, es un encuentro de sanidad con Dios. Es un encuentro a través del cual Dios nos va a tratar, nos va a modelar y permitamos que Él trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestra mente esté abierta para recibir esa respuesta rica, gloriosa y especial para cada una de nosotras, sus hijas. Bendita palabra, bendita palabra. Y por si esto fuera poco, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 7, nos invita a que depositemos en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. El broche de oro
Nuestras ansiedades las depositamos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, tiene compasión, tiene ternura. Nos va a responder. Pero nuestra parte es esa ansiedad que ahora me perturba, que ahora me hace ver todo gris, que no me permite ver más allá que el problema. Se la dejo y la deposito en Cristo. Y Él me va a cuidar. Él solo y solamente Él me puede cuidar perfectamente. Una invitación permanente a renovar nuestro compromiso de intimidad con Dios. Finalmente, Mateo 6, 31 y 34, el mismo Jesús nos dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Baste a cada día su propio mal. Cómo Jesús nos pide que día a día vayamos dejando preocupaciones y ansiedades sobre Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe lo que realmente necesitamos, y el Señor, si lo sabe, lo proveerá para nuestras necesidades reales, para nuestras necesidades reales. Y nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Piensen un momento, ¿qué es para ustedes buscar el reino de Dios y su justicia? Piensen unos segundos. Si lo relacionamos con todo el hilo conductor de lo que hemos venido diciendo, buscar primero el reino de Dios y su justicia es buscar primero a Dios y su justicia, los principios del reino en nuestra vida. Que nuestra prioridad sea pasar tiempo con Dios para conocerle, para conocer las reglas del reino, las leyes del reino, los principios de vida que Él quiere para nosotros. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y como consecuencia, en la medida que vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos conociendo las leyes del reino, las vamos a ir aplicando, vamos a ir queriendo vivir, agradando a ese Padre que nos ama y que nos oye siempre, y nuestra vida va a ir siendo transformada, y en nuestro carácter se va a ir formando el carácter de Jesucristo. Yo te invito a que en esta semana, en este tiempo, tú puedas realmente buscar a Dios, buscar su reino, buscar su justicia, y permitir que en esos tiempos de silencio delante de Dios, en esos tiempos de buscar en su palabra su carácter y su temperamento, en esos tiempos de aprender qué es lo que Dios quiere para mí, en esos tiempos de abrir mi mente y ver cómo Dios ha suplido a lo largo de mi historia y me ha cuidado de tantos males y ha suplido tantas necesidades, y que hemos llegado hasta aquí por su gracia nada más, no por mérito propio. Yo te invito a que tú sigas permitiendo que tu vida sea transformada y que Cristo siga siendo formado en tu vida, echando todas tus ansiedades sobre Él. Echando significaba poner una carga sobre un animal en el hebreo, porque ese animal iba a llevar la carga y vos ibas a ir al lado. Hacete esa imagen. Tus ansiedades, tus necesidades, échalas, cargalas sobre Cristo, que es fuerte para llevarlas por ti. Como dice una canción viejísima, que tal vez ni la conozcas: si Él pudo llevar el peso del pecado del mundo,
¿cómo no te va a poder llevar a ti? Pensalo. Y realmente puedas estar viviendo esto cada día, echando tus ansiedades sobre Jesús. No es fácil, porque el mundo nos ha formado para que nosotros resolvamos, para que nosotros hagamos. Vivimos tan apurados, vivimos tan tensionados, que la ansiedad se ha convertido casi en un compañero de viaje para muchos. Por eso es tan indispensable ese pare, ese sentarnos a los pies de Dios, ese volcar nuestras necesidades ante Él, pero también recibir de Él, a través de la administración de su Espíritu Santo en su palabra, conocimiento acerca de Dios, de su persona y de los principios del reino, porque tal vez, y muy posiblemente, nosotros queramos resolver nuestro problema, nuestra necesidad y nuestra ansiedad con algo que puede llegar a ofender a Dios o que no puede ser un principio de su reino. ¿Sí? Y eso nos va a perjudicar solamente a nosotros, porque no vamos a estar recibiendo la respuesta conforme a las riquezas de Cristo en su gloria. Mis queridas mujeres, mis queridas amigas, hoy estuvimos viendo la vida de esta viuda, su encuentro con Cristo, y como Cristo, porque quiso, porque fue movido a compasión, resolvió su necesidad. Y también hemos sido desafiadas a buscar el reino de Dios y su justicia como prioridad, a buscar a Dios y su justicia en intimidad personal cada día. Permíteme orar por ti y también por mí. Querido Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás oyendo, y te pido que tú estés sellando esto que compartimos en la vida de cada oyente, porque es tu palabra y porque es real, Señor, porque es así. Jesús, tú eres compasivo y tú tienes fuerza suficiente para llevar nuestra necesidad, grande o pequeña, para oírnos, para hablarnos y para transformarnos a tu imagen, como tú eres imagen y resplandor del Dios verdadero, de tu Padre y de nuestro Padre, del Señor creador del universo. Gracias, Jesús, muchas gracias. Bendice a los oyentes con esta palabra. Amén. Muy bien, quedamos así despedidos y nos encontraremos en una próxima entrevista, en un próximo tiempo de compartir otros encuentros de Jesús con otras mujeres y aprender de eso. Un abrazo.